las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy continúa nuestra cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y hoy vamos a platicar con el gran escritor Arturo Pérez Reverte sobre su más reciente novela, Falcó, pero también vamos a hablar con él acerca de temas de actualidad, de lo que está pasando en España, en Europa, en Estados Unidos, en fin, una variedad de temas con el gran Arturo Pérez Reverte. Y luego vamos a platicar con el escritor mexicano médico Jesús Ramírez Bermúdez, quien ha escrito un libro titulado Un diccionario sin palabras y 3 historias clínicas que cuenta sobre la terrible enfermedad de la afasia. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, seguimos en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y bueno, pues siempre me da un enorme gusto recibir a un autor como Arturo Pérez Reverte, que verdaderamente pues es una fábrica de hacer libros, pero no solamente hace libros, hace buenos libros. En fin, Arturo, qué gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues la novela más reciente de Arturo es Falcó, un nuevo personaje, ¿no? Como si no tuvieras ya suficientes personajes, ahora vienes con este nuevo personaje. Dime, ¿cómo surgió la idea de Falcó? Leía por ahí que surgió a raíz de otra novela que hiciste y la habías dejado por ahí algunas notas y dijiste, algún día quiero regresar a esta... ¿no? Cuando escribí El tango de la Guardia Vieja me lo pasé muy bien. Sí. Años 30, glamour, trenes expresos de lujo, mujeres misteriosas, tal. Me quedó la documentación, la gana de seguir hablando un poco de esa época. Entonces, bueno, cuando decidí hacer una novela de espías, pensé, una novela de espías en los años, ahora en el presente es muy vulgar. Tom Cruise, ya sabéis, películas de drones, aparatos electrónicos, tal, todo. Pero entonces había tintas invisibles, falsos pasaportes, fronteras, había fascismos, comunismo, una Europa convulsa. Era un escenario muy adecuado, así que decidí llevármelo a esa época, a los años 30. Javier. El perfil de Lorenzo Falcó es muy particular y me encantaría hacerte varias preguntas sobre ese perfil, que tiene varias características. La primera es que es cínico y amoral. Que en el mundo en el que habita, dado lo que hace, es un perfil que embona perfecto, pero a ti como escritor me imagino que también se vuelve atractivo un personaje cínico y amoral, porque te permite decir cosas que no podría decir un personaje moral e idealista, te permite, me imagino, tener aventuras que no tendría un personaje moral e idealista, en fin. También por eso es cínico y amoral, más allá de... Claro, el malvado siempre es más atractivo, tiene más registros que el bueno plano. Aparte, además, es un depredador, es un tipo sin escrúpulos, sin ideologías, es un cazador de mujeres, de hombres, de aventura. Es un tipo al que no tiene códigos morales. Mientras que Beatriz es un personaje moral, es un personaje amoral por completo. Entonces, para mí era muy interesante construir un héroe, un héroe, pero con lados oscuros, ¿no? Pasearlo capaz de torturar, de matar, de hacer cosas oscuras y duras, pero al mismo tiempo simpático, encantador, guapo, elegante. Y entonces que los hombres quisieran tomarse copas con él, las mujeres quisieran irse con él, por lo menos a bailar un tango, ¿no? Y esa era la idea, y de ahí salió Falcó. Una especie de James Bond, entonces. No, pero fíjate, pero más que James Bond es más de acá. Yo más lo situaría, más que Ian Fleming o Freddy Forsyth o John le Carré, me he ido a los años 30, me he ido a Eric Ambler, a Somerset Maugham, esas películas de Hitchcock en blanco y negro. En realidad es una novela que está escrita en blanco y negro. Yo quería que el lector lo viese en blanco y negro. Perdón, a mí me vino a la cabeza Rick de Casablanca. Sí, es ese tono, Pero
tarde o temprano, Rick al principio es un hombre elegante, guapo, simpático, mujeriego, cínico, no parece tener país alguno más que, como dices de Falco, su patria, él es su propia patria, pero tarde o temprano, tal vez porque es Hollywood, nos enteramos que en el fondo tiene un corazón de oro. Va a aparecer en el fondo en una tercera novela, Un corazón de oro. Falcó no tiene un corazón de oro, Falcó es duro de verdad. O sea, al lado de Falcó, Rick es un blandito, es un mantequita blanda. Falcó es duro de verdad, pero pasa una cosa. Falcó, o sea, Rick es del cine. Humphrey Bogart, sí, el Rick de Casablanca es del cine. Falcó está basado en la vida. Y yo tengo una ventaja enorme, y es que yo pasé mucho tiempo en territorio hostil. Yo fui reportero y yo he conocido Falcós, he conocido torturadores, asesinos, violadores, traficantes. Entonces, yo escribo con mi memoria. Entonces, cuando yo hablo de violencia, de horror, de dolor, de tortura, no me lo han contado, no es teoría, no es una película. Lo he visto, lo he vivido, lo he hasta olido. Y eso se nota mucho, ¿no? Entonces, digamos que Falcó es más real, es más de verdad, más de carne y hueso, con sus luces y sombras, que puede ser el Rick o cualquier personaje convencional del cine o la novela clásica. Déjame preguntarte de la elegancia. Falcó es un hombre elegante. Fundamental. Pero en tus novelas creo que le das un papel importante al tema de la elegancia. Sí, se lo doy. Pero en Falcó más, porque ¿sabes qué pasa? Yo nací en el 51, entonces yo todavía llegué a tiempo de ver a la gente esa que ya desapareció. Mi padre, cuando encendía un cigarrillo, cómo golpeaba con el cigarrillo en la esfera del reloj para cómo se anudaba la corbata. Y mi madre, como mi madre se ponía las medias o se vestía para ir a bailar. Ese mundo que ya apagaban la luz, pero todavía llegué a tiempo de verlo. Ya no bailaban, pero todavía había serpentinas en el suelo. Lo conozco por familia y después las películas, el cine. Entonces, bueno, es un mundo y yo creo que además las maneras están muy bien. Gente que incluso en los peores momentos de la vida mantiene unas actitudes elegantes, no ya de indumentaria, sino de actitudes que son reflejo de una moral, ¿no? De una actitud moral determinada. Y por eso Falcó me interesaba por eso, ¿no? Por eso la estética es importante. Las plumas que utiliza, los relojes que utiliza, cómo se viste, la ropa que lleva, cómo se pone el sombrero, todo eso está repartido por el libro para que el lector pueda Ahora, verlo. estos hombres que tú conociste, los torturadores, etcétera, lejos de ser elegantes. Yo les conocía a uno. No, oye, no te creas. Mira, ¿Sí? En Argentina. O sea, no me imagino a alguien torturando de traje y corbata. Pero mira, en Argentina conocía a los chicos de la Escuela Mecánica de la Armada, los oficiales de la ESMA, y eran chicos muy elegantes, eran chicos chicos finos, de buena terribles familia. torturadores. Pero nadie lleva la T de torturador puesta en la frente, ¿no? Y eso es otra paradoja, ¿no? Sí. Creemos que el mal tiene un aspecto horrible y el bien bondadoso, y a veces el mal tiene un aspecto de ángel y el bien tiene un aspecto menos socialmente aceptable. Javier. Otra característica de Falcó es que es guapo. Sí, es muy guapo. Es muy guapo, ¿no? Yo diría que es el único verdadero superpoder que hay, es la belleza. Hombres y mujeres. Digan lo que digan, lo sigue siendo. Sí. Lo sigue siendo. No. Digan lo que digan. Y eso se lo diste como una arma letal. Sí. No debería ser así. De hecho, además, no es justo que sea así. Pero es cierto que una persona guapa, hombre o mujer, tiene muchas más puertas abiertas que alguien que no lo es. Entonces, Falcó es muy guapo. Es elegante, es muy guapo. Las mujeres le conceden siempre esos segundos de más que a las mujeres conceden a los hombres guapos o interesantes, ¿no? Y entonces es guapo, es elegante, y eso justamente es lo que permite, lo que hace, es simpático, además es un hombre encantador, y eso es lo que hace el contraste con ese lado oscuro que tiene, ¿no? Claro. Capaz de torturar o de seducir con la misma naturalidad. A nosotros nos toca a veces, ¿no?, ver a hombres y a mujeres muy guapas, entrevistarlos, y sí, desde que se sientan, sí sientes algo diferente, es ¿no? un superpoder. Te puede, es injusto, sí, injusto, claro, te puedes hasta enmudecer, ¿no? Es injusto, Ay, es así. ¿no? Ahora, ¿es un canalla? Es un canalla. Sí. Es un canalla, sí. O sea, ya era un canalla de pequeño. Lo echaron del colegio, lo echaron de la escuela militar, lo han echado de tal, se acuesta con la mujer de un profesor. O sea, es el típico, todos hemos conocido un tipo así, ¿no? Encantador, que te roba la cartera, se te lleva la novia, pero después lo tienes que perdonar porque se toma una copa contigo y al final se lo perdonas, ¿no? Bueno, ese tipo de tipo que todos conocemos es Falcó. Y es inevitable la comparación entre el capitán Alatriste y Falcó. A ver, Alatriste es un héroe moral, Alatriste es un tipo con dignidad, con códigos. No, este es amoral. Este es un sinvergüenza. Pero no, yo te hacía la comparación de escribir un personaje como el capitán Alatriste y ahora Falcó.
Yo creo que debe ser más divertido escribir a Falcó, pero no sé. Es más a ver, divertido. Pero también pasa una cosa, es más divertido sin duda, pero además pasa otra cosa. Yo me hago mayor, tengo 75 años, los cumplí hace pocos días, los cumplí. Y entonces tengo una especie, digamos, me da mucho placer la provocación, ¿no? Mucho placer. Estoy tan a mi edad que ya no hay que mantener las formas tanto como cuando uno es joven, y además yo tengo mi vida resuelta, no dependo de nadie, ni políticos, ni tal, dependo de mis lectores nada más. Bueno, entonces la corrección política me revienta, la estupidez sobre todo me crispa mucho. Entonces hacer un héroe políticamente incorrecto, un tipo capaz de desafiar esas convenciones, ¿no? De no respetar el no de una mujer, de torturar, de matar, de no tener principios morales, me seducía mucho. Hay algo de provocación en eso, ¿no? Sí. Con la edad encuentro un placer especial en la provocación. Así es. Javier. Otra cosa de Falcó y de ese mundo es la cantidad de alcohol. Yo pensaba que nadie vivía más que los boxeadores, y ya me doy cuenta que los espías beben más que los boxeadores. Y fumar, alcohol y tabaco, son las dos cosas. Y ahí te va mi explicación, a ver si coincides. Yo creo que el alcohol, hombre, una persona que vive en el límite tiene que tener un escape, pero creo que la verdadera razón de por qué el alcohol es tan importante para un agente secreto, un espía, es que el alcohol es parte importante de la seducción. Si yo leo la historia de Philby, de espías y agentes secretos verdaderos, estaban borrachos todo el tiempo y bebían con todo mundo. Y creo que el alcohol es una de las herramientas con la que seduces. Y un espía, en buena medida, seduce a gente para obtener información, para hacerse amigos. O sea, el alcohol, ¿qué papel juega? Estoy de acuerdo, es una herramienta social utilísima para un espía, es cierto. Y pues además hay gente que en el alcohol se conduce muy bien. Hay gente que tiene mal alcohol, ¿no? Claro. Gente que bebe y es torpe, zafia, pero hay gente que en el alcohol, moderadamente hablando, con unas copas, gana. Que brilla, ¿no? Brilla. Y además creas en torno a ti un ambiente muy... Y Falcó es ese tipo de hombre. Falcó utiliza el alcohol también como una especie, digamos, de trampa social, de mecanismo de seducción social. Es cierto, esa es una pregunta muy justa y muy apropiada. Sí. Ahora, ¿qué mueve Falcó? ¿Qué mueve? La aventura. La aventura, ¿verdad? Si hay gente que le mueve el dinero, el odio, el rencor, la política, la ideología, a él le mueve la aventura. A él le gusta la adrenalina, le gusta, como dice, por eso hay una cita de John Dos Passos en la novela que dice: el infierno es a menudo un poderoso estimulante. Y he conocido gente así. Falcó le gusta estar en peligro, le gusta que le disparen y no le den, le gusta caminar, le gusta acercarse a mujeres hermosas y seducirlas, le gusta vivir solo en un hotel esperando que vayan a matarlo, le gusta sobrevivir a peligros, le gusta salir a la calle y jugarse, le gusta caminar por territorio enemigo, le gusta, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de James Bond tiene un jefe, que es la reina, ¿no? Es el Estado británico, sí. No hay algo pues tremendamente patriota, digamos, ¿no? Sí, Bond es un patriota, sin duda. Exacto. Falcó es quien le paga, ¿no? Ni siquiera quien le paga, quien le cae bien, lo que le divierte. Sí, ¿no? O sea, él tiene su jefe que es el almirante le cae bien, entonces él se lleva bien con él. Falcó él elige su bando, ¿no? Sí. Es un aventurero, digamos, puro, ¿no? El hombre es Lawrence de Arabia y es toda la gente que ha salido de territorio. El mundo hay dos tipos de personas: cazadores y recolectores. El recolector es el que está en su territorio, planta guisantes, tiene su mujer, sus hijos, tal, vive allí. Y el cazador es aquel que sale fuera a jugársela. A lo mejor no vuelve porque a lo mejor muere en la helada, se lo come el puma o cae por un barranco, pero tiene cosas que contar. Y ese es el tipo de hombre que es Falcó. Quizá porque también soy el tipo de hombre que soy yo. Yo no soy Falcó, pero es cierto que mi forma de ver el mundo es un poco esa. Y le he prestado a Falcó ciertas maneras de mirar que adquirí en la vida que llevé. Claro. Ahora, muchos dirían que al igual que ya no es posible ser un gran explorador porque ya no hay nada que explorar, hoy en el siglo XXI... Siempre hay que explorar. ¿Sí? Pero se puede ser un aventurero hoy. Yo diría que tal vez periodismo de guerra ofrece esa aventura, pero me cuesta trabajo si alguien de 18 años te preguntara: lo que quiero es aventura, ¿qué hago? Yo creo que en 1930-40 había una larga lista de recomendaciones, en el siglo XIX igual o más. Hoy, alguien de 18 años que llega y te dice: Arturo, quiero aventura, ¿qué hago? ¿Qué le dirías? Yo diría que la aventura está en el ser humano, fíjate. Diría que la aventura, menos que en las cosas, está en las personas.
acercarte a aquellas personas que van a cambiar tu vida. Esa es la aventura, ¿no? Okay. En la guerra, en el narco, en la sociedad, en la música, en el rock, en lo que sea. Tal. Moverte hacia lugares desconocidos, ¿no? Y acercarte a gente que es de allí y acercarte con humildad profesional para aprender. Es decir, pague una copa y cuénteme su vida, ese tipo de cosas. Yo lo que hacía cuando yo empecé a viajar como reportero, llegaba a los lugares en África, en Asia y tal, veía un viejo reportero o un viejo militar o tal y decía, pago una copa, me siento, quiero hablar, cuénteme, y me contaban, ¿no? Entonces, la aventura es el ser humano. Pero es cierto que el mundo cada vez se encoge más, es más Internet y más matado lo que es las sorpresas, pero yo creo que la aventura sigue estando y que cuando uno se fija en las personas, encuentra siempre motivos de aventura. Ahora, si a mí me dijeran, Arturo, puedes regresar a cualquier época de la historia de la humanidad con una máquina del tiempo, lo que sea, creo que definitivamente no escogería Europa en los años 30 o 40, ¿no? O sea, a mí, digo, mucha aventura, en fin, pero digo, qué horror, era un mundo de horror. Pero era fascinante. Fíjate, además, ten en cuenta una cosa, estaba un mundo viejo servido al diablo y al diablo estaba claro. llegando. Sí. La palabra fascismo, comunismo, nazismo, aún no tenían mala prensa. Aún había gente honrada que creía que eran soluciones. De hecho, lo que se pensaba es que las democracias liberales iban de salida. Claro, y que se creía que esa era la solución, ¿no? Aún no habíamos visto el lado oscuro de los totalitarismos, ¿no? Aún no habíamos visto ni los gulags, ni los campos ni Auschwitz, ni Dachau, ni nada, ¿no? Pero sí se había visto, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Sí, pero quiero decir que era un momento, digamos, de esperanza. El problema está, ¿sabes cuál es mi análisis de eso? Es que entonces todavía había cosas por probar. Grandes y ahora ya ideas. no. Ahora ya las hemos probado y sabemos a dónde nos llevan. Ahora ya no hay la misma esperanza, la misma fe, en la lucha, en el cambio, ahora la estamos perdiendo. Sabemos que al final siempre está el político que se llega a hacerse cargo de todo y que todo acaba. Mira Fidel es el símbolo fundamental. El sueño de Sierra Maestra, esos hombres valientes que querían justicia y libertad y a los que todos, yo era niño, aplaudíamos de corazón, mira cómo ha acabado, en un payaso vestido con chándal, una dictadura caribeña absurda, un país completamente aplastado por todas estas cosas. O sea, Fidel es el mayor monumento moderno a la desesperanza, porque sabemos que las grandes causas terminan siempre en manos de ancianos egoístas, escleróticos y malvados. ¿Te hubiera gustado estar en los años 30, 40 a ti? Sí. Como escritor, haber sido... Por mi carácter personal y como escritor, es un mundo fascinante. Me habría mucho más que ahora. El de ahora no hay... Porque entonces estaba, como he dicho, estaba la esperanza. Todo eso tenía una justificación. Dije, bueno, todo esto cruje, pero esto vamos a ir a un mundo nuevo, ¿no? Ahora sabemos que el mundo nuevo no lo iba a ser. Te digo porque mi abuelo era comunista ortodoxo y uno trata de entender, bueno, pero por Dios, ¿por qué? ¿No? Hasta apoyaba a Stalin, en fin. ¿Por qué? Bueno, porque era en el contexto de ese mundo lo que estaba pasando les daba esperanza, es que el hombre nuevo, el tema del hombre nuevo. Tú no puedes mirar ese mundo, tú no puedes mirar a Stalin con los ojos de los años del siglo XXI como en los años 30, era otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el error. Tú no puedes jugar a Hernán Cortés por el siglo XXI, tienes que jugarlo por el siglo XVI, ¿no? Claro. Entonces, ese momento era un momento tan poderosamente, tan potente, tan rico, tan fascinante, que es una época que sí me hubiera gustado vivir. Y Falcó es un hombre de ese tiempo. Pero es un cínico, es decir, en un mundo lleno de grandes ideas y de esperanza en distintas direcciones, él mantiene una postura cínica ante todo eso, sin ideología. Más que cínica, descreída, distante. Okay. Es escéptico. Exacto, no se siente implicado, ¿no? Ok. ¿Sabes qué pasa? Cuando has estado allí, y allí es el mundo real, quiero decir, ¿no? Y vienes aquí, al mundo irreal que es este, entonces hay cosas que no terminas nunca de creer. Me pasa a mí. Eso se lo he prestado a Falcó. Yo cuando el mundo real se llama Faluya, se llama Homs, se llama Alepo, se llama Siria, se llama Haití, se llama Ciudad Juárez, se llama... ¿comprendes, no? Y este es un mundo civilizado que no corresponde más que una pequeñita parte de la realidad. Entonces, bueno, pues no puedes evitar ver con escepticismo ciertas cosas de las que ocurren aquí. Las grandes palabras, las grandes ideas, los grandes discursos. Bueno. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a regresar a esta charla, como siempre, tan a gusto con Arturo Pérez Reverte. Su más reciente novela, Falcó, editada por Alfaguara, ya está a la venta. Es un exitazo, como siempre en el caso de Arturo. Y regresamos en un momento más.
Bueno, regresamos, una charla fantástica con Arturo Pérez Reverte, su más reciente novela Falcó. Y déjame preguntarte, hay toda esta idea, los escritores, los guionistas, del glamour del espía, ¿no? Yo leí un libro de cómo son los espías de verdad de la CIA y tienen todas las características que te puedas imaginar, menos glamour. Hoy, claro, hoy. No es que el alcohol lo utilicen como un medio para relacionarse, no, es que son alcohólicos, es que son unos mamarrachos, abusan de su poder, en fin, no te quiero contar. Pero todo... Eso ya suena... ¿Qué vas a decir? Están enfrente de un ordenador todo el día. Es el antiglamour. Ahora es todavía peor. Antes, exacto, están viendo los drones y... El espía es un funcionario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay agentes que actúan, agentes de campo, claro, que es distinto. Entonces, sí. Falcó es un agente de campo. Claro. En el tiempo de Falcó había gente que estaba allí viendo códigos, encriptando allí, haciendo un trabajo de oficina, pero Falcó es un tipo que va a los... Falcó mata, es un hombre de acción, es de los equipos digamos, de acción operativos, ¿no? Es distinto, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, el Falcó se mueve igual en el glamour que en lo sórdido. Es un hombre capaz de adaptarse tanto a la elegancia de un hotel de lujo, de un tren de lujo, de una fiesta elegante, como a los lugares más sórdidos o más oscuros o más turbios, donde están la condición humana bullendo en su más ínfima categoría social. Es un hombre camaleónico que se mueve en todos esos mundos. Digo, a mí, yo leí hace unos meses una especie de biografía de Kim Philby, y sí, es eso. Y sí es alcohol, fiesta, mujeres... Bueno, Kim Philby, hay que decirlo a la gente, es el espía británico más famoso que desertó, de hecho, a pasó a los rusos. Acabó en la Unión Soviética por esta idea de la esperanza, o sea, no sé qué tanto... Tipo profesor de Cambridge, final, en fin. Llegó... Al final perdió la esperanza, pero es cierto que cuando empezó la tenía. Sí, claro. Eso fue lo que lo motivó. Ese fue su es que motor, hay que lo hacen por dinero, otros lo hacen por ideología, ¿no? Claro. Falcón no hace ni por dinero ni por ideología. Es aventura y diversión. Por aventura. Sí. Y mujeres. Las mujeres son muy importantes. Es un depredador. Le gustan mucho las mujeres, en todos tus libros, siempre son personajes fundamentales. Sí, y aquí también lo son. Pero claro, es que Falcó es un hombre para que la mujer es un objeto. Falcó es un cazador de mujeres. Le gusta mucho la mujer en el sentido hembra de la mujer, ¿no? Pero cuando aparece en su vida una mujer de las revertianas, digamos, ¿no? De mis novelas, ¿no? Una mujer con carácter, densa, con personalidad, una mujer dueña de su destino y de su vida, capaz de hacer lo que él hace o más, entonces ya cambia, la respeta, la ve de otra manera, ¿no? Falcó es un lobo, es un lobo, es un lobo cazador, ¿no? Cuando ve una loba, cuando conoce una loba como él, la olfatea, la reconoce como suya y la trata en plano de igualdad, ¿no? Claro. Así es el personaje femenino que sale. Claro. Uno de los que sale en la novela es Eva, sí. Hablando de personajes femeninos, es que antes de entrar al aire te decía, tú eres el culpable, Arturo, con tus personajes estos que creas. Se enamoró el Chapo Guzmán de tu personaje que interpretó. No, claro, interpretó Kate del Castillo, en fin. Cuando tú ves eso, ¿qué piensas? Dices, bueno, caray, de esta pluma salen estas... Debo confesar malvadamente que es divertido. Claro. O sea, suena mal, pero no puedo evitar, porque voy a decir otra cosa, es divertido. Sí. Me reí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que yo lo comprendo. Para el Chapo, ella era una narca de categoría. Entonces, claro, el Chapo quedó fascinado. Sí. Ella también, es verdad, como actriz, me entró en un mundo, descubrió un mundo que ella se vio, digamos, contaminada o contagiada o compartió, se vio cerca, digamos, de ese mundo también, ¿no? Pero ahí hay un malo en esta historia, hay un malo de verdad, que fue Sean Penn, el americano, ¿no? Con todos. El que lo delató, lo contó todo, el que por vanidad, por irresponsabilidad, lo contó todo. O sea, y eso sí me parece reprobable. O sea, el canalla de esta historia ha sido el gringo. Sin duda. No, pero yo te decía antes de entrar al aire, te decía, Arturo, qué desmadre armaste. Desmadre, ya sabes, perdón por la palabra aquí en México, pero cuando tú ves eso dices, híjole, caray, o sea, bueno, el impacto, mano. El premio por un escritor es que tus personajes pasen a la vida real. Claro. O sea, como cuando me dijo en Sinaloa una señora, Teresita Mendoza, yo la conocí en esta esquina, se ponía. Claro, que dije, lo he conseguido, he triunfado. Claro. O sea, mis personajes creen que es real, ¿no? Claro. Entonces, un poco con lo de Kate y el Chapo pasó lo mismo, ¿no? Claro. Yo no puedo evitar, lo siento, pero no puedo evitar sentirme complacido, no lo puedo evitar. Pues claro, ¿no? Esto arranca de una historia mía, ¿no? Entonces, que lo que tú maquinas en tu cabeza, escribes, que eso después la gente lo haga suyo, lo desarrolle y tal, pues eso es la literatura, es eso, justamente
etcétera, que se conecta con la vida. Que dentro de 200 años en un libro de historia aparezca el capitán Alatriste combatiendo. Sí, ya ha pasado, porque una conservadora de un museo francés me escribió pidiéndome unos papeles que yo citaba en Alatriste, pensando que Alatriste había existido de verdad. Eso es la satisfacción. ¡Qué maravilla! Claro. ¡Qué cosa! Déjame regresar al tema de los espías y a otro tema que creo que también está muy asociado a ellos, que es la geografía de los espías. Es decir, se suelen mover, hay ciudades emblemáticas que aparece, hay referencias a estos lugares. Sí. Estambul es una de ellas, Viena es otra de ellas, Suiza yo diría es otra de ellas, Asia Central durante mucho tiempo fue un lugar de espías. En fin, quiero pensar que veremos a Falcó en un futuro viajar por todas estas ciudades y todos estos territorios. Sin duda, sin duda. La siguiente novela, la que ya estoy con ella, sí. Empieza en Lisboa, sigue en Sevilla, acaba y continúa en Tánger. O sea que ya nos movemos. Es otro buen lugar. Claro, es que me lo estoy pasando tan bien. Es que esta novela tiene una cosa respecto a las otras que es diferente. Un escritor es alguien, el tipo de escritor que soy yo, es como jugar cuando eras niño. De niño te disfrazabas, ¿te acuerdas? De indio, de vaquero, de cowboy, de ballenero, de lo que fuera, de astronauta, ¿no? Pues escribir novelas de estas es disfrazarse, es jugar a ser espía, jugar a tal, ¿no? Entonces estoy disfrutando tanto viendo viejas revistas, viendo libros de moda de entonces, viejas películas, ¿no? que es... Y entonces es un placer personal tan intenso que quiero que dure. Entonces moverme, ¿no? Buscar los lugares, meter mi personaje en lugares emblemáticos del mundo del espionaje, del mundo cosmopolita, buscar hoteles de lujo de entonces y hacer que pase por ellos cuando no los he conocido yo, y es todo y entonces quiero que dure. Voy a hacer más novelas. Claro. Déjame pasar al tema de los narcos, que sabemos, por cierto, que aquí en la FIL de Guadalajara van a presentar, imagínese usted, una radionovela. Más que radionovela, porque ya no es radionovela. No, es radionovela, sí. Pero es que más bien lo vas a bajar como podcast, ¿no? Sí, bueno, pero el origen, o sea... No sé si lo vayan a... O sea, sé que el país lo va a subir a un sitio de internet. Sus emisoras de radio y tal, sí. Exacto. No es que vaya a sintonizar la XCW y a las 8 de la noche vaya a pasar la radionovela. No sé si sea el caso, ¿no? No sé cuál es. Técnicamente no sé cómo es, pero sé que va a estar. Es un podcast, pero hecho como radionovela escrita por ti, dirigida por Guillermo Arriaga. O sea, con actores espectaculares. Espectacular. Ayer conocimos a uno que... Y los mexicanos son magníficos todos. Así es. Pero déjame, el tema de los narcos, pues aquí en México hay todo un debate, que si las narcoseries, ¿no? Etcétera. Y mientras en Estados Unidos están legalizando la marihuana. La hipocresía gringa habitual. No sé qué os sorprende. No me sorprende. O sea, ¿qué va a pasar con el mundo de los narcos? Digo, seguirán habiendo drogas ilegales y se pasarán a las metanfetaminas, a la cocaína, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay... y no soy un experto, yo creo que se van dividiendo dos mundos. Uno es el narco sucio, turbio, inmediato, de pie de calle, de sangre, de sicario, el narco... Y otro es el narco, digamos, como finanzas, ¿no? Como negocio, como cosa que corporación. De hecho, acabo de hacer un guión para una historia para Televisa que van a hacer, que se llama El último dragón, que es sobre un narco del siglo XXI, de nueva generación. Un narco junior de tercera generación que él no ve la droga ni la sangre. Es un tipo que se mueve, ha estudiado en Harvard, trabaja en Wall Street, ha estado en Japón, un tipo elegante, bien vestido, perfil discreto, inteligente, con clase, que sabe de música y sabe de arte y sabe de tal. Un narco diferente, paraísos fiscales, ingeniería financiera. Ese tipo de narco, digamos, ¿no? De alto narco, se está separando, digamos, de lo que es la imagen clásica del narco. Pero ¿y la historia que tiene en esa historia? Porque es la historia de un tipo que podría ser de la industria farmacéutica o de... Sí, es que... No, se está moviendo hacia ese nivel, claro, es que ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que se está separando una cosa de otra, ¿no? Es complejo, no es momento de ponernos a analizarlo, pero lo que sí está claro es que el mundo del narco, tal y como yo lo conocí para la Reina del Sur, ya no existe, ¿no? Esos viejos narcos con códigos, con leyes, que venían de la sierra y sabían lo que valía una vida, tal, que respetaban mujeres y niños, esa gente que les hacían don Lamberto Quintero con esos corridos antiguos que yo tal, ese narco desapareció. Ahora llegó el segundo escalón, cuando el gobierno mexicano hizo esa guerra contra un narco para favorecer a su propio narco, ahí se dislocó
deslocó todo y llegó un segundo escalón que convirtió en una pesadilla, ¿no? Claro. Te doy un dato, en la nueva legislación que se aprobó ahora en California de la legalización de la marihuana, va a haber una autoridad que va a certificar la apelación de la marihuana. O sea, como los vinos, como hay Riojas, Riberas del Duero, Toro, ¿no? Denominación de origen de la marihuana. Es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? Mi consuelo es que poquito a poquito le vamos conquistando a los gringos otra vez todo poco a poco. Vamos subiendo la frontera. Ese es mi consuelo, ¿no? Al final, Nuevo México, Texas volverán otra vez a la madre patria original. Y lo digas porque... la venganza de la historia se va a ser esa. Javier. Muchos dirán que te tardaste mucho en escribir sobre un agente, un espía. O sea, es un territorio muy tuyo. Nos platicabas que al escribir tu última novela, el tango en la Guardia Vieja, de ahí te surgieron las ganas de seguir hablando de ese mundo. Pero el personaje del agente secreto, el espía, ¿por qué no lo habías abordado antes? ¿Hay alguna...? Pues no, en el tango ya se había asomado un poquito, no porque, bueno, un novelista tiene un montón de objetivos y va primero a los principales, ¿no? Okay. Y hasta ahora nunca pero de pronto un día estaba viendo una película magnífica que se llama Esta noche o nunca, con Gloria Swanson ya un poco mayor y con Melvyn Douglas de los años 30. Hay un momento en el cual ella es una vieja actriz, sale de pasar la noche con Melvyn Douglas y le dice a su mejor amiga, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal te dice? Es un caballero, pero no es un caballero. Y esa frase dije, diablos, ahí se me hizo el clic, dije, ahí está, ese es Falco, ese es el personaje, es un caballero, pero no es un caballero. Está buenísima, ¿eh? Sí, bueno. Es una buena frase, mira. Bueno, oye, ya nos quedan 4 minutos. Sí quisiera preguntarte, Arturo, estuve en el verano en España, qué maravilla. Y no me llamaste. No te llamé, estoy en falta contigo, pero seguro estabas veraneando. No, en verano estoy siempre en Madrid trabajando. Ah, ¿sí? Cuando está más tranquilo, no hay nadie. Exacto, no, pero el calor es insoportable en Madrid. Pero en fin, qué bien está España. Y yo decía, ¿de qué se quejan los españoles? Dios mío. Pero no es España, es Europa, es Europa. Sí. Hay una vieja Europa que se está muriendo. Hay un mundo que se está muriendo. Sí, sí. ¿no? Europa también, aquí, también en todas partes, ¿no? Y entonces, bueno, esa Europa está perdiendo... Europa siempre fue un referente moral del mundo, ¿no? Ahí nació todo, las leyes, la libertad, los derechos, la Revolución Francesa. Y ahora Europa está cediendo esa prioridad moral, está cediendo ese carácter moral, ¿no? Es una Europa de mercaderes, de políticos mediocres, donde la inteligencia en los colegios ya se aplasta, en los planes de estudio están hechos para machacar al niño inteligente y igualarlo por abajo con los niños mediocres, ¿no? Es una Europa chata y España forma parte de esa Europa. Entonces, no me siento muy a gusto. Lo ves como ya la edad que tengo tengo mi biblioteca donde refugiarme ya da lo mismo, ¿no? Pero yo creo que el gran momento, el momento en el cual Europa, Occidente, digamos, fue referente moral del mundo, de derechos y libertades, creo que ese momento ha pasado y estamos perdiendo la batalla. Y porque uno pensaría que de repente hay paralelos con precisamente la Europa de los 30s y 40s, pero precisamente lo que falta es esa parte de esperanza en cualquier dirección, derecha o izquierda o centro. No hay ahora ya sabemos cómo terminan las grandes causas. Sí. Ahora ya sabemos cómo terminan los sueños. Sabemos cómo terminan, en qué número grotesco terminan las grandes esperanzas. Y eso hace que eso crea una sensación para los que somos conscientes, otros que no es consciente le da igual, una tristeza intelectual enorme, ¿no? Pinta mal. Yo creo que ya nunca va a ser Europa tan buena como fue, para resumir, ¿no? Pero ahí el mejor momento pasó. Pero ahí están los vendedores de espejitos. Sí, pero eso lo vamos a encontrar siempre, ¿no? Siempre. Políticos oportunistas en todas partes, ¿no? Pero creo que la mejor Europa, la Europa moral, la Europa culta, la Europa referente, la Europa serena, la Europa intelectualmente poderosa, está muriendo poco a poco. Tardará a lo mejor un siglo, 2 siglos. Los imperios tardan en morir, pero creo que está muriendo de verdad. Me da mucha pena. Nos queda una pregunta más, si me permites. Adelante. Le estamos haciendo a todos los autores, entonces te la vamos a hacer desde luego a ti. Si le tuvieras que recomendar a Donald Trump un libro para que lo lea de aquí a que tome posesión el 20 de enero, ¿qué libro le recomendarías? Es una pregunta muy difícil de responder. Dudo mucho, no me imagino a Donald Trump leyendo un libro que le cambie la vida. Hay un momento en el cual la estupidez, el oportunismo y la demagogia y la arrogancia van tan lejos que ya no admiten lecciones. Creo que Donald Trump ya está desgraciadamente lejos de las lecciones. Pero entonces ninguno así a bote pronto dices, para un tipo así, sí. A ver. Canción de Navidad de Carlos Dickens, un cuento de Navidad. Ah, mira, ok. Quizá ese. Sí. Fíjate.
Tal vez la idea es distraerlo para que no haga barbaridades. Es distraerlo. No, es un libro que leído con inteligencia y con buena voluntad devuelve la fe en el ser humano y hace mejor al que lo lee. Okay. Quizá le Yo fuera bien confieso que no lo he leído. Deberías. Es una historia preciosa. Muy bonita. Sí. A ver, ¿cuál es la cita? La historia es un viejo avaro, canción de Navidad, o cuento de Navidad, se traduce Cuento igual, de Navidad. de Carlos Dickens, de Charles Dickens. Que aparecen los fantasmas. de Sí, Dickens, los fantasmas del pasado, Ok. es el viejo avaro, Sí. que los fantasmas del pasado le hacen ver el mundo de una forma diferente. Es un libro delicioso que todo el mundo debería leer. Pues yo lo voy a leer. Pues tu libro para esta Navidad es... Lo voy a leer y voy a leer desde luego Falcó. Bueno, yo soy fan de Arturo Pérez Reverte, ¿qué se puede decir? Y aparte con los desmadres que arma este hombre, qué barbaridad. Y los que voy a armar. Bien. Arturo, muchas gracias. Es un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias y seguimos acá en esta cobertura especial desde la FIL de Guadalajara. Regresamos en nuestra cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me da un gusto recibir a Jesús Ramírez Bermúdez. Él es doctor, es médico, pero estaba presentando su más reciente libro, Un diccionario sin palabras y 3 historias clínicas, de la editorial Almadía. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la Javier. invitación. Creo que es doctor y escritor. No, claro, Ahorita le claro. preguntaremos ¿Qué es más? qué es más o si es las dos y esa relación, pero... Pero si aquí a alguien le da un infarto, tú lo podrías revivir en este Pues momento. echaríamos a andar un Hay protocolo de varios reanimación. acá Sí. con el alcohol que han tomado que pueden... Sí, pueden ser pasar. En la candidatos. Feria del Libro pueden pasar esas cosas. Oye, Jesús, bueno, pues empecemos con el tema de la fascia. Sí. ¿No? Creo que es interesante hablar de este tipo de historias clínicas que dan pie a este ensayo. ¿Qué es la fascia? Mira, es un tema muy interesante, sobre todo en este contexto de la Feria del Libro de Guadalajara, porque todo lo que hacemos en este espacio gira en torno al lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es nuestra herramienta principal de comunicación y prácticamente todas las ciencias humanas, las humanidades en su conjunto y las ciencias naturales también descansan en la herramienta del lenguaje. Entonces, para mí ha sido un tema de gran interés en el aspecto científico, intelectual. Y entonces cuando aparecen personas con afasia, que es la pérdida del lenguaje debido a lesiones cerebrales, es una situación tremendamente frustrante. Es muy frustrante para la persona que lo padece porque no puede comunicarse o no puede entender a los demás. Y es muy frustrante para la ¿Se familia. sabe que no pueden entender? Hay formas de afasia donde se pierde el entendimiento del lenguaje y hay formas de afasia donde se pierde la expresión. Y las formas más graves es aquellas donde se pierde la expresión y el entendimiento, como las personas que yo describo en este libro. Javier. Es interesante, ahorita dices, la principal manera que tenemos de comunicarnos, Claro. porque no es la única. Y yo te preguntaría, ¿qué queda cuando no hay lenguaje? Claro. Porque nos comunicamos de muchas maneras, ¿no? Sí, y es eso- más, yo diría que el lenguaje está enredado, o yo diría que estas otras maneras son parte del lenguaje. Claro. Es una pregunta muy importante porque es a lo que yo me vi, digamos, orillado a entender y a investigar en la atención de estas personas, ¿no? Es muy frustrante, como decíamos, también para el clínico, para el médico que atiende a estas personas, porque la medicina también descansa en el uso del lenguaje. Entonces, cuando estás ante una persona que, como mis pacientes, que habla, pero lenguajes completamente incomprensibles, casi como si fuera un lenguaje inventado, ¿no? Como los lenguajes inventados que a veces usan algunos actores, o como este lenguaje inventado que a veces se usa en el jazz para fines artísticos, ¿no? Algo semejante, pero producto de la enfermedad. Entonces, en efecto, tiene uno que buscar otros recursos. Por ejemplo, una de las pacientes que describo en el libro perdió el lenguaje, pero ella tenía una educación en Londres. Entonces, no podía hablar en inglés, pero su novio descubrió un día que podía cantar en inglés. No podía cantar en español, ni podía hablar en español, ni hablar en inglés tampoco, pero sí podía cantar en inglés. Entonces esto fue una vía muy interesante para su recuperación, porque además la música
es como una llave que abre, digamos, el mundo emocional. Entonces permitió también hacer contacto con sus emociones que estaban desconectadas de la realidad por la afasia. Déjame irme un pasito para atrás porque me quedé con la duda. ¿A qué se debe la afasia? ¿Es una lesión en el cerebro? ¿Es una bacteria? En fin, no sé Claro. qué es lo que ataca a un virus. En fin, dinos un poco, dinos el diagnóstico, Claro. ¿no? ¿A qué se debe, no? En el siglo XIX hubo un paciente en el hospital de Salpêtrière que le decían tan, porque era la única palabra que podía decir, tan. Para cualquier pregunta que se le hiciera, solo decía esa palabra. Y llevaba ahí como 17 años cuando lo atendió un médico que se llama Paul Broca. Y Broca lo atendió hasta el día de su muerte y luego analizó su cerebro después de muerto y vio que tenía una lesión en el lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo. Entonces ahí empezó a entenderse que el lenguaje estaba intercomunicado con el hemisferio izquierdo. En aquella ocasión había la duda de que fuera una lesión vascular, como un infarto, o una enfermedad infecciosa. Entonces pueden ser muchas causas, pueden ser infecciones, tumores, infartos. No hay una sola. Digo. No, pero siempre afecta esa región cerebral. Ahorita acabas de, y no sé si fue algo que piensas, pero reducir el lenguaje al glóbulo izquierdo del cerebro. Claro. Pero el lenguaje, si me preguntas a mí, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con formas de vida. Es decir, creo que no es posible entender el lenguaje estudiando el glóbulo izquierdo. Sí. Tú sabes que alguien tiene dolor porque se comporta de una cierta manera, igual que un animal que no tiene lenguaje. Claro. Tú sabes que alguien está enamorado porque se comporta de una cierta manera. Es decir, el comportamiento es clave y es parte del lenguaje. Y yo te diría que ese comportamiento a su vez está incrustado en formas de vida. Nosotros tenemos una cierta idea del amor, que es donde ese comportamiento específico hace sentido, tiene sentido. Entonces creo que hay mucho que queda si no hay lenguaje, porque queda comportamiento. Tú sabes si a tu paciente le duele o no le duele algo, porque llora, porque... No sé. Sí, no, ese es un excelente planteamiento porque precisamente con estas personas uno tiene que recurrir, por ejemplo, al lenguaje mímico, ¿no? Que era lo que tú estabas planteando. Un tema que interesó mucho a Darwin en su libro de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y plantea todo el recurso de la expresión emocional a través del lenguaje corporal. De hecho, algunas de estas personas con afasia se vuelven expertas en la decodificación del lenguaje corporal de los demás. Se vuelven altamente hábiles para detectar estados emocionales de los otros. El lenguaje no verbal. Para el lenguaje no verbal, exactamente, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, por ejemplo, la danza, la música, son otros, digamos, códigos cerebrales que permanecen después de la ausencia del lenguaje verbal. Entonces, son los recursos por medio de los cuales uno puede buscar la comunicación. Pero también es interesante ver qué cosas sí se pierde cuando se pierde el lenguaje verbal. O sea, qué cosas no podemos decir más que a través del lenguaje verbal. Desde luego. Y este es un momento del libro, por ejemplo, en el que hay un debate ético. La madre de uno de los pacientes es una historia muy fuerte. Pide que a su hija se le haga una cirugía anticonceptiva, porque ha empezado a tener una conducta sexual que ella considera muy irresponsable. Entonces, para nosotros es un dilema ético. Hay que decirle, tiene ya 5 hijos. Tiene 5 hijos. 3, tengo entendido, viven con el padre y 2 con ella, pero los maltrata al grado de que el DIF, es un caso real. Sí. Y estando ahí en el hospital, su madre le pide a ustedes, los doctores, este procedimiento, ¿correcto? Es correcto. Entonces, tiene afasia. Por una parte, ella tiene afasia, entonces no le podemos preguntar directamente si está de acuerdo o no. Por lo tanto, tenemos que decidir por ella y se tiene que ponderar, por un lado, su libertad, sus derechos reproductivos, y por otro lado, la protección a terceros, ¿no? Es decir, si nace un niño de una nueva relación sexual, ¿quién se va a hacer cargo de él? Pero la pregunta es, ¿cómo puedo decirle a la paciente si estaría de acuerdo con hacerse una cirugía anticonceptiva? Porque el Comité de Ética dice que se debe de proteger el principio de derecho a terceros, ¿no? De protección a terceros. ¿Cómo podría decir eso sin palabras? No lo puedo decir con imágenes, no lo puedo decir con música, no lo puedo decir con lenguaje mímico. Entonces parece ser que hay ciertos contenidos mentales abstractos, como la palabra bioética, a los que solo tengo acceso a través del lenguaje verbal. Y eso, pues, digamos que nos muestra lo que se pierde y lo que se conserva tras las lesiones cerebrales. Déjame preguntarte cómo se trata la parte, pues quiero pensar, de la angustia, de la frustración, de la ansiedad, de la afasia, de no poder comunicarte. ¿Cómo? Digo,
ha de ser terrible sobre todo para gente que lo pierde de un día para otro, Sí. ¿no? Y ha de ser una depresión, supongo, espantosa, ¿no? Digo, me pongo en los zapatos de ellos, ¿no? Y pienso que ha de ser espantoso, una cosa Hay horrible. dos situaciones muy interesantes. Las personas que tienen una forma de afasia que se llama afasia de Wernicke no se dan cuenta de que tienen la afasia, entonces no se deprimen tanto. Pero las personas que tienen la afasia de Broca, que no pueden expresarse, pero sí entienden el lenguaje, esas personas sí se dan cuenta de que tienen afasia y se deprimen mucho. ¿Y cómo lidiar con la frustración? En el libro viene un relato de un premio Nobel, el poeta sueco Thomas Tranströmer, que llevaba ya varias décadas cuando ganó el premio Nobel con un problema de afasia. De hecho, yo me enteré del problema leyendo una revista que se llama Aphasia News, que es una revista hecha para afásicos por afásicos, ¿no? Y yo por curioso me metí a leerla y me enteré de que Thomas Tranströmer tenía afasia cuando ganó el Nobel. Sí. Interesantemente había escrito poesía siendo afásico. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puede escribir poesía si está afásico? O sea, si no puede hablar y no puede escribir, ¿no? Pero una de las maneras como él lidiaba con esta frustración es a través de la música. Él desarrolló mucho más sus habilidades musicales y, curiosamente, el caso de la poesía lo escribía con ayuda de su esposa, ¿no? Ella le propone palabras y él las elige. O sea, es típicamente humano, lo compensas tu falta de una habilidad con otra, desarrollando otras habilidades, un poco como los disléxicos. Un poco, ¿no?, como los disléxicos, como las personas que tienen defectos auditivos o visuales. Exacto. Entonces, o los invidentes. Exacto. ¿No? Así es. Y uno tiene que diagnosticar cuáles serían los posibles caminos a la resiliencia, ¿no? A la recuperación. Ahora, otro tema que sé que te interesa y que va, no sé si es lo opuesto o es algo que existe en paralelo a la parte verbal, racional de la comunicación, que es la intuición. Claro. Y la importancia de la intuición. Entre otras cosas para los doctores que tienen que tomar decisiones rápidas, para muchas profesiones y para muchas actividades que requieren una reacción inmediata. Mi pregunta aquí sería, ¿cómo distinguir entre intuición y prejuicio? Es decir, yo como opinador, si hablo a través de mi intuición, es muy probable que lo que salga es una postura de mis prejuicios. No sé si eso aplica para un doctor. Si actúas por tu intuición, en el fondo lo que estás haciendo es actuando a partir de tus prejuicios. ¿Cómo distingues intuición de prejuicio? Es una excelente pregunta. Un psicólogo premio Nobel de Economía, David Kahneman, estudió mucho este tipo de procesamiento automático de la información, que es cuando ya hemos hecho las cosas de tal manera, siguiendo ciertos hábitos, que tenemos ciertas respuestas condicionadas, ¿no?, que serían estos prejuicios que estamos comentando. Entonces, efectivamente tenemos una serie de prejuicios que nos permiten tomar respuestas muy rápidas y pueden ser muy útiles cuando tenemos que tomar decisiones contrarreloj y bajo situaciones de incertidumbre. Pero la intuición yo lo vería como un proceso relacionado, o sea, sí hay un procesamiento inconsciente de la información, pero tiene un componente más creativo, es decir, la información se gesta en una especie de subsuelo de la función cognitiva, donde se procesa de manera larga y relacionada con muchos procesos de memoria, hasta que surge una síntesis nueva o una idea nueva, ¿no? Entonces creo que la intuición sí está emparentada con el prejuicio, pero el prejuicio nada más se reduce a hacer siempre lo mismo, ¿no? Es algo mecánico, mientras no que la creativo. intuición puede ser más creativa, ¿no? Claro. Bueno, pues nos queda tiempo para una sola pregunta más. Claro. Y es una pregunta que le estamos haciendo a todos los autores que han pasado por acá, por este set, por este estudio de La Hora de Opinar. Y es, ¿qué libro le recomendarías o qué te gustaría que leyera Donald Trump antes de que tomara posesión el 20 de enero? Bajo el entendido que lo va a leer, porque ya ha pasado muchos acá y dicen, no, es que no lee, no va a leer. Pues no, pero vamos a asumir que sí lee. ¿Qué libro le recomendarías a Trump? Bueno, yo le recomendaría un libro que
se editó hace muchos años, lo escribió mi padre, se llama José Agustín, y su libro se llama Ciudades Desiertas. Sí. Entonces, si me perdonan el comercial familiar, No. pero es una novela excelente que trata sobre la relación entre México y Estados Unidos, donde hace No una... conozco ese libro de José Agustín. Es un libro muy divertido. Sí. Trata sobre la relación entre hombres y mujeres, porque Donald Trump es una persona con un sexismo flagrante. Sí, es un macho alfa, ¿no? Es un macho alfa, exacto. Y Peor. Macho alfa inseguro, no sé si... sí, un macho alfa misógino, ¿verdad? Porque Misógino, también hay machos alfa que no son misóginos, Sí. pero es un macho alfa misógino. Entonces, la novela trata sobre la relación entre hombres y mujeres, trata sobre los conflictos de pareja, pero también trata sobre la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cómo se llama? La novela se llama Ciudades Desiertas. Ah, para irla a comprar, ¿eh? Y hace poco... Todavía se consigue. Se consigue. Hicieron una versión cinematográfica con Gael García, dirigida por Roberto Schneider, que se tituló Me estás matando, Susana. Entonces, claro, como Donald Trump a lo mejor no creo que pueda leer muchas líneas, puede ir a ver la película y divertirse con la excelente actuación que hizo ahí Gael García. Fíjate, no sabía que la película, que yo tampoco la vi, por cierto. ¿Tú Está la muy viste, divertida, no? ¿eh? Está muy buena, tuvo muy divertida. buenas reseñas, Sí. ¿no? Pero voy a ver la película. claro que la va siguiendo... Sí, Sí, ya, es una novela sobre ¿Ya la viste? el ¿Sí la viste? sexismo No, pero me y el acuerdo los cortos y racismo. se veía muy buena. Sí, es Bueno, muy pues el divertida. gran José Agustín, ¿qué te puedo decir? Gracias, Jesús. Tuve que hacer el comercial. No, buenísimo. Jesús Ramírez Bermúdez, un diccionario sin palabras y 3 historias clínicas. Fascinante, ¿eh? Fascinante el tema de la fascia. Sí, yo me quedé con mucho miedo de que algún día me pude... Imagínate yo que... Ay, caray. Nosotros que vivimos de esto, ¿no? Sí. Imagínate qué cosa. Sí. ¿No? Y la enorme fuente para la literatura que hay dentro de la medicina. Qué bueno que hay doctores que estén escribiendo Así es. de ahí. Les agradezco mucho la invitación. No, gracias Jesús, gracias por haber venido. Seguimos en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.